bienvenidos a esta sesión que es la tercera del curso de dudas y preguntas. Como siempre, en estas sesiones lo que hago es cederos la palabra a vosotros. En este caso solo está vuestra compañera Raquel por aquí. Luego, si a lo largo de la sesión entra alguien más, yo no lo veré porque estaré con una pizarra y seguramente no lo vea, pues así que Raquel, avísame o lo que sea, si ves venir alguien más. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, Vale, pues todo tuyo. Pues a ver, me gustaría hacer algo ya del tema. ¿Hola? Mucho tiempo a mirar, he visto algún vídeo del año pasado, pero si podrías explicar un poquito la teoría, lo más importante, y luego podemos hacer algún ejercicio de Discúlpame, es que manual. justo se te ha cortado cuando has dicho me gustaría no sé qué del tema no sé cuál. Ahí se ha quedado. Vale, disculpa, me gustaría ver un poquito ya del tema 3, ¿Sí? sobre todo el tema teoría, lo más un poco así más peliagudo, y luego hacer algún ejercicio también. Sí, porque con lo que más Vale. aprendo es con los ejercicios, la verdad. Sí, no, está pensado para que sea así, ¿eh? Dame un segundo y voy a cogerme los manuales que no los he dejado en la bolsa un segundo. Vale, vamos a ver. O sea, el tema 3 es un tema bastante más fácil que el tema 1 y que el tema 2, ¿vale? Básicamente, el tema 3 es un tema básicamente de condensadores, ¿vale? O sea, hay que entender bien cuál es cómo funciona el potencial electrostático, ¿vale? Y una vez hemos entendido cómo funciona el potencial electrostático, lo que vamos a hacer es construir sistemas electrostáticos, ¿vale? Que van a tener una utilidad que veremos más adelante, la unidad 4 y 5 y sobre todo en la unidad 6. Vale, básicamente va de eso, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente con teoría se entiende mejor, pero voy a compartiros. Vale, bueno, o sea, lo que hemos visto, a ver si este es el roto que pinta bien. Sí. O sea, lo que hemos estado viendo en las unidades hasta ahora, ¿vale? Ha sido cómo es la física del campo electrostático, ¿vale? O sea, cómo es, yo tuve una carga en un punto del espacio, cómo aparece un campo eléctrico, cómo asociado al campo eléctrico hay un potencial, una energía que yo tengo que invertir para generar una distribución de cargas, no sé, una serie de cosas asociadas al campo electrostático, pero no lo hemos usado de ninguna forma en particular, ¿vale? Esta unidad que bueno, va de condensadores principalmente, también habla de dieléctricos, pero bueno, tampoco entramos en este curso en la interacción mucho del campo electrostático con la materia, tampoco importa. La idea que vamos a hacer, o sea, de lo que va es, yo voy a coger y voy a confinar el campo electrostático en el interior de alguna estructura y voy a hacer cosas con él, ¿vale? Entonces, lo primero el primer tipo de condensador que se nos ocurre es un condensador que está formado por una esfera conductora, ¿vale? Imaginemos que esto es una esfera conductora, ¿vale? Y como ya vimos en la unidad pasada, pues lo que hacemos es le enchufamos una cantidad de carga Q, que suponemos que es positiva, esta cantidad de carga Q se va a la superficie de la esfera y ya vimos cómo en la unidad anterior, cómo esto almacena cierta cantidad de energía electrostática asociada al potencial electrostático, ¿vale? Eso lo vimos en la unidad anterior. ¿Qué ocurre? Que esta carga, o sea, sí, hemos almacenado una cantidad de energía, pero hemos generado también un campo eléctrico, ¿vale? Que llega hasta el infinito, es decir, que tiene una interacción con todo el universo que lo rodea, lo cual a nosotros en general nos va a interesar desde el punto de vista de ingeniería mucho esto, ¿vale? Entonces, una idea que se nos puede ocurrir es, bueno, ¿qué pasa si yo cojo a esta esfera metálica y la rodeo con un caparazón metálico alrededor, ¿vale? Con otro caparazón. Pues aquí empezamos ya a entenderlo, ¿vale? Vamos a imaginarnos que esto lo pongo a tierra, aquí fuera, y que yo vengo con mi jeringuilla de carga y le enchufo aquí una cantidad de carga Q, de alguna manera aquí, ¿vale? Esta carga se distribuye por aquí. Y sabemos, porque lo hemos visto en teoría, que en
En este caparazón esférico va a aparecer una carga negativa por aquí para hacer el campo eléctrico en el interior del conductor cero. Vamos, esto lo hemos visto, ¿vale? ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Sí. ¿Vale? Es decir, hemos conseguido de alguna forma confinar el campo electrostático en el interior de esta estructura, ¿vale? Esto es, sin más, es un poco de teoría cualitativa, ¿no? Sin hacer ningún tipo de números. Pero se ve, ¿no? Sí. Bueno, pues de lo que va este tema es precisamente de entender que podemos construir estructuras de este tipo. Hay muchas estructuras de este tipo. Nosotros vamos a ver tres tipos de estructuras de este tipo que lo que hacen es confinar el campo eléctrico, es decir, almacenar cierta cantidad de campo eléctrico, cierta cantidad de carga y cierta cantidad de potencial sin que el campo eléctrico se nos vaya de madre. ¿Vale? De hecho, la primera estructura que vemos en esta asignatura es el condensador plano de placas paralelas. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que tenemos, ¿vale?, esta estructura, por cierto, estructura que estudiamos en la unidad anterior. ¿Vale? Nos imaginamos que tenemos placas conductoras, esto es conductor, ¿vale? O sea, esto es metálico, que podemos suponer que esta es la distancia de que las separa. Esto es una placa, ¿eh? O sea, esto tiene esta forma en el espacio, ¿vale? Podemos suponer que el área o el tamaño de la placa en comparación con la distancia de es muy grande, ¿vale? Vale. Entonces, cuando hacemos esa suposición, ya vimos en la unidad pasada que lo que ocurre en realidad es que si yo voy y pongo esto a un potencial V, ¿vale? Esto lo vimos en la unidad pasada, vimos cómo lo que ocurre aquí es que aquí aparece una carga positiva en la placa superior, ¿vale? Ya nos podemos imaginar la placa en dos dimensiones, ¿vale? Sin el efecto 3D, porque el efecto 3D es un poco... me obliga a dibujar mucho más y queda mucho menos claro, ¿vale? Pero tienes que imaginarte que eso se extiende hacia atrás, ¿vale? Vale. Y en la placa de abajo va a aparecer una carga negativa, ¿vale? Y lo que tenemos aquí dentro es un campo eléctrico confinado en el interior, ¿vale? En la realidad no está 100% confinado, porque para que estuviera 100% confinado esta placa debería ser infinita, no lo es. Y aparece lo que se llama un pequeño efecto de borde, que es que en el borde aparece un campo eléctrico que tiene esta pinta, pero que podemos olvidar porque es un campo eléctrico que enseguida se desvanece, ¿vale? Es un campo eléctrico que no es muy intenso fuera de las dos placas, ¿vale? Vale. Así que esta estructura nos ha permitido, que es muy sencilla, nos ha permitido confinar el campo eléctrico en el interior del conductor, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso tiene una utilidad. ¿Por qué? Pues porque este condensador, o esta estructura que le llamamos condensador, ya no genera un campo eléctrico fuera, con lo cual está guay. O sea, porque la puedo usar sin que afecte a otros condensadores, por ejemplo, cosa que si es una esfera sola no puedo hacer, ¿vale? Pero además, en la teoría se explica, básicamente, que como consecuencia de esta estructura, de la forma que tiene la estructura y de cómo funciona esto, aparece una regla muy sencilla que nos permite calcular la carga acumulada en una de las dos placas, ¿vale? La carga positiva o la carga negativa, pero en general se trabaja siempre con la positiva, ¿vale? Que tiene esta forma, ¿vale? Donde la carga almacenada en esta estructura, es decir, toda la carga almacenada aquí, es proporcional, o sea, la carga almacenada aquí, es proporcional a la tensión que yo pongo, ¿vale? Si pongo el doble de voltios, almaceno el doble de carga. Si pongo la mitad de voltios, almaceno la mitad de carga, ¿vale? Vale. A esta constante de proporcionalidad la llamamos la capacidad del condensador, ¿vale? Es decir, la capacidad de un condensador nos mide cuánta carga almacena o puede almacenar por cada voltio de tensión al que yo lo someto, ¿vale? Así que si yo tengo un condensador aquí suelto, sin más, de capacidad, imagínate 3 faradios, que es una cosa enorme de capacidad, es una capacidad loca, pero bueno, imagínate una capacidad de 3 faradios, y yo voy y esto lo enchufo a una fuente, ¿vale?
Imagínate que esta fuente es ajustable, ¿vale? Que yo puedo ir variando la tensión, ¿vale? Obtengo que la carga almacenada, según yo voy poniendo tensión, la carga almacenada en la placa positiva, que es igual a la de la placa negativa, pero cambiada de signo, ¿vale? La carga almacenada total es C por V. Es decir, si yo voy subiendo V, va subiendo C. Si bajo V, baja C. Perdón, Q, disculpa, Q. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Vale, pues esto es lo que llamamos la ecuación del condensador, es decir, Q es igual a C por V, ¿vale? Cuanta más capacidad tiene un condensador, más carga almacena para una misma tensión, ¿vale? Vale. ¿Quién proporciona la carga al condensador? La fuente, ¿vale? La fuente es la que proporciona la carga al condensador. ¿Ok? Vale, Sí. pues si vas al manual verás que diferentes tipos de condensadores tienen diferentes capacidades, ¿vale? Es decir, esta capacidad C se puede calcular y el manual de teoría explica cómo calcular esa capacidad. Por ejemplo, en un condensador de placas planas paralelas, ¿vale? De este tipo de condensador, la capacidad es proporcional al área, proporcional a epsilon sub 0 y inversamente proporcional a la distancia que las separa, ¿vale? Esta es la capacidad de un condensador de placas planas paralelas, ¿vale? El área por la la permitividad del vacío partido por la distancia que las separa. ¿Ok? Vale, sí. Luego, en la misma unidad, estudiamos las capacidades esféricas y las capacidades, los condensadores de tipo cilíndrico, ¿vale? Cada uno de ellos pues, tiene unas diferentes expresiones para la capacidad, pero da igual. O sea, todos ellos al final se rigen por la misma ecuación, que es decir, la carga almacenada en un condensador es la capacidad multiplicada por la tensión a la que yo lo someto. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Luego es importante tener en cuenta que si yo almaceno una cantidad de carga, ¿vale? Y estoy almacenando una cantidad de carga a un potencial determinado, ¿vale? Esto implica que en esencia estoy almacenando una determinada cantidad de energía, ¿vale? En la teoría se explica cómo calcularla, pero de manera resumida, la energía que almacena un condensador cargado es un medio de C por V cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, voy a poner aquí abajo la carga almacenada es C por V, ¿vale? Quiere decir esto que un condensador almacena energía, ¿vale? Y de hecho, un condensador almacena energía en forma de campo electrostático. El propio crear un campo electrostático requiere energía, ¿vale? Es decir, requiere que yo invierta una cantidad de trabajo para crear un campo electrostático. Y en particular, la cantidad de energía acumulada total de un condensador es esta, ¿vale? A diferencia de la carga, ¿vale? Esta es la carga y esta es la tensión. En un condensador esto es así, ¿vale? C por V. A diferencia de eso, la energía, en función de la tensión a la que yo someto de un condensador, crece así, ¿vale? Con un medio de C por V al cuadrado, ¿vale? Pues así, matemáticamente. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque el campo eléctrico almacena una energía proporcional al cuadrado de su módulo y como la tensión y el campo eléctrico son lineales, pues también tiene que ser cuadrado, la energía también está relacionada con el cuadrado de la tensión. Nada más. ¿Vale? Esto es así, repaso muy breve, súper breve de la teoría. ¿Vale? Y luego, un poco más, ya, estos son condensadores, ¿vale? Pues vemos que los condensadores condensan o almacenan carga y por tanto almacenan energía con una diferencia de potencial, ¿vale? También se producen más fenómenos dentro de un condensador, ¿vale? Como por ejemplo que una placa esa se ve atraída por la otra, pero bueno, eso también está en la teoría. Pero aparece una cosa muy interesante y es cuando yo en el interior de un condensador introduzco un material que no sea el vacío, ¿vale? Vamos a imaginarnos un condensador de placas planas paralelas, ¿vale? Esto insisto que esto es teoría y
repaso rápido, ¿eh? No pretendo en 20 minutos explicar toda la teoría del manual, pero al menos sí los conceptos. Vale, vamos a imaginarnos que esto es un condensador de placas planas paralelas, ¿vale? Y lo tengo sometido a una tensión eléctrica de esta forma. ¿Vale? O sea, es decir, vaya error de dibujo. Es decir, tengo aquí una carga positiva acumulada. Por aquí, una carga positiva. Y en este lado tengo una carga negativa acumulada. La misma, ¿vale? O sea, esto sería más Q, esto sería menos Q y sería exactamente, ¿vale? Q es igual a C por V, que en este condensador sería V por, bueno, perdón, A por epsilon sub 0 partido por D por V, ¿vale? En este caso, en este condensador. Pero bueno, ahora mismo esta parte no nos importa mucho. Vale, esto sería la capacidad de este condensador en el vacío. ¿Vale? Esto automáticamente nos genera un campo eléctrico que tiene esta pinta. ¿Vale? En el interior del condensador aparece un campo eléctrico que tiene esta pinta. ¿Vale? Ahora imaginemos que yo voy e introduzco en el interior del material del conductor, perdón, del condensador, introduzco un cacho de, no sé, de un plástico. ¿Vale? Imaginemos que meto un cachito de plástico. ¿Se entiende esto? Sí, sí que se entiende. ¿Vale? Un dieléctrico, un material no conductor. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con los materiales no conductores? Con los dieléctricos. Los dieléctricos, en su interior, ¿vale? Si hacemos un pequeño zoom y analizamos un poco un cachito de dieléctrico, ¿vale? Este dieléctrico, hay de dos tipos, hay dieléctricos polares y dieléctricos apolares. Para esta explicación me da un poco igual, pero bueno. Vamos a imaginarnos que yo tengo átomos, vamos a hacerlo muy simplificado, ¿vale? Tengo átomos, un montón de átomos del dieléctrico, los veis los átomos, ¿no? Se ven los átomos por ahí. ¿Vale? Esos serían los núcleos de los átomos cargados positivamente y esos serían los electrones que están alrededor de los átomos, muy simplificados, ¿vale? En cada instante del tiempo, ahora están aquí, y luego está aquí, luego está aquí, luego está aquí, ¿vale? Pero los he dibujado en un instante del tiempo, más o menos, ¿eh? Los electrones, ¿vale? Y ahora voy yo e introduzco a este campo eléctrico, perdón, a este dieléctrico en un campo eléctrico que tiene esta forma, ¿vale? Es decir, lo he metido dentro del condensador. ¿Qué es lo que va a hacer este campo eléctrico? Este campo eléctrico va, digamos que, a forzar en cierta forma a los electrones a ponerse, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Los va a hacer ponerse más o menos, no sé si se entiende lo que hacen los electrones. Se mueven de la posición más o menos en la que estaban, ¿vale? Sin intentar ser muy correcto físicamente, pero es bastante correcto lo que digo. ¿Se entiende más o menos lo que quiero explicar? Digamos que todos los electrones... Dime tu pregunta. Que no muy bien, es que los electrones, ¿qué hacen? ¿Se mueven hacia un lado, hacia el lado donde está la carga positiva? Vamos a ver, ¿cómo es un átomo? ¿Cómo es un átomo? Un átomo tiene en su interior tiene el núcleo, ¿vale? Que está cargado positivamente, y alrededor de este núcleo tienen los electrones, ¿vale? Que se mueven por aquí dando vueltas alrededor del átomo. Esto está claro, ¿no? Sí. Vale, más o menos. Perfecto. Se mueven aleatoriamente y en media me voy a encontrar al electrón por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, en cualquier punto, ¿vale? Si yo miro desde fuera, desde lejos, este es mi ojo, a este átomo, ¿vale? Digamos que no tiene una carga neta total, o sea, no tiene un... Veo que una carga anula a la otra, por así decirlo, ¿vale? Esto no es 100% correcto, pero nos vale para entender lo que quiero explicar, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Vale. Sin embargo, si yo cojo a este átomo y lo someto a un campo eléctrico de esta forma, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que los electrones tiendan a estar más por esta zona de aquí y menos por esta zona de aquí, ¿no? Porque los electrones van al contrario del campo eléctrico y los núcleos van a favor del campo eléctrico, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, es decir, ahora, mirándolo desde aquí, parece como que este átomo tiene una parte de carga negativa por aquí y una parte de carga positiva, vamos a ponerlo núcleo, ¿vale? Por aquí, ¿no? Antes no veía eso, pero sin embargo, al someterlo al campo eléctrico, aparece esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí.
En media, no digo que constantemente estén así, pero hay más tendencia a colocarse de esta forma. ¿Vale? Vale, sí. Esto, a su vez, genera un pequeño campo eléctrico muy pequeño que tiene esa forma, ¿no? Que va de la carga positiva a la carga negativa, ¿no? Sí. Que justo se opone al campo eléctrico externo. ¿Vale? El campo eléctrico iba hacia la derecha y el campo eléctrico que aparece interno va hacia la izquierda. ¿Vale? Ahora, si sumamos todos los pequeños campos eléctricos de todos los pequeños dipolos que aparecen en el interior del material, aparece un pequeño campo eléctrico en sentido contrario en el interior del material, que antes no estaba. ¿De acuerdo? Sí. Esto es lo que se llama, a este fenómeno se llama polarización del dieléctrico, ¿vale? Es un término importante, polarización del dieléctrico, y al campo eléctrico interno que aparece se llama campo eléctrico de polarización, ¿vale? Aparece un campo eléctrico que se opone al campo eléctrico externo, ¿vale? Es decir, si yo midiera el campo eléctrico total en el interior del dieléctrico, estaríamos sumando el campo externo y le estaríamos restando el campo interno, ¿no? Porque va en sentido contrario, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí. Vale. Pues este concepto, que no lo vemos matemáticamente en esta asignatura, se puede analizar matemáticamente, es relativamente fácil de analizar matemáticamente, pero está fuera, digamos, del objetivo de esta asignatura. Lo que sí que es importante entender es que el hecho de meter un dieléctrico en el interior de un condensador reduce el campo eléctrico en el interior. ¿Vale? Vale. Lo reduce. Y por lo tanto, hace que aumente la capacidad del condensador. ¿Vale? De hecho, si yo tengo que un condensador relleno de vacío, por ejemplo, tiene esta capacidad A por epsilon sub 0 partido por D por V, si lo relleno de un dieléctrico, la capacidad, esta sería capacidad en el vacío, ¿vale? La capacidad después de rellenarlo con un dieléctrico es A por epsilon sub 0 por un nuevo valor que se llama epsilon, o epsilon sub R mejor, partido por D. Esto por V no he dicho nada. Esto, joder, hecho, estoy medio gilipollas tú. Discúlpame, Raquel. Esta es la capacidad en el vacío y esta es la capacidad con dieléctrico, ¿vale? ¿Qué es este epsilon sub R? Bueno, pues el epsilon sub R es la permitividad dieléctrica relativa del material. Cada material tiene una permitividad dieléctrica relativa distinta, ¿vale? Materiales, el vacío tiene una permitividad dieléctrica de 1, ¿vale? O sea, si yo aquí pongo vacío, pues 1 es como no poner nada, ¿vale? El aire tiene una permitividad eléctrica relativa prácticamente de 1, ¿vale? Por ejemplo, el corcho blanco prácticamente de 1. Sin embargo, hay materiales como la mica o algún otro tipo, algunas ceras o tántalo, bueno, algunos determinados materiales tienen una permitividad dieléctrica muy alta, ¿vale? Muy, muy alta. Valores de epsilon sub R de 10, 12, 100, incluso valores muy, muy elevados. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto? Significa que en función del material que yo meta aquí dentro del condensador, puedo aumentar su capacidad un montón, ¿vale? Y esto me interesa aumentar la capacidad del condensador un montón porque me permite, con un tamaño igual, es decir, sin hacer más grande el condensador, me permite tener más capacidad, ¿vale? Y las aplicaciones electrónicas de los condensadores muchas veces requieren de más capacidad para hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, puedo hacer condensadores más pequeños, más baratos, con la misma capacidad, simplemente metiéndole en el interior un dieléctrico, ¿vale? Vale, sí, entendido. Más o menos, ¿vale? Esto es más o menos los conceptos así básicos de teoría. Luego evidentemente hay más cosas, ¿vale? Hay asociación de condensadores, tensiones de ruptura, hay más cosas en la teoría, pero bueno, eso ya, una vez entendidos estos conceptos, se pueden estudiar los otros. ¿Vale? Vale. Vale, pues dime, ¿qué ejercicio o ejercicios te gustaría que resolviera? Pues a ver. Dime alguno y lo hacemos. Estaría bien hacer alguno de
Las cargas de los condensadores cuando están en serie o en paralelo, porque a veces me lío un poco. Vale, fácil. Vamos a inventarnos uno. Vamos a inventarnos un circuito, ¿vale? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que tenemos este circuito, ¿vale? Vamos a imaginarnos que tenemos este circuito. Es un circuito, a ver si más o menos puede quedar claro, ¿vale? Tiquití. Es un circuito complejo, ¿eh? Con muchos condensadores. Ya se ve ya. Vale, pero me lo quiero inventar, ¿vale? Y aquí tengo una fuente, ¿vale? Esto lo voy a pintar en negro. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que tengo este sistema de condensadores, ¿vale? Y todos tienen la misma capacidad. 1 faradio. Todos son iguales, todos los condensadores, ¿vale? Este es el 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Uy, no es una Q, es un 9, tú. El 9, ¿vale? Vale. Todos tienen la misma capacidad. Entonces, la primera pregunta que hago es, ¿cuál es la capacidad total o la capacidad equivalente? ¿Vale? Vale. ¿Por dónde tiramos? Pues a ver, sería la suma de todas, ¿no? Bueno, la suma no, Sí. hay que ir asociándolos, pero Sí, la capacidad total. ¿Vale? Entonces, las reglas nos dicen que hay dos tipos de asociaciones, las asociaciones en serie y las asociaciones en paralelo, ¿vale? De condensadores. Esos condensadores están asociados en serie y esos condensadores están asociados en paralelo, ¿vale? La capacidad del condensador asociado en paralelo es Ca más Cb, ¿vale? Este es A y este es B, ¿vale? Condensadores asociados en paralelo, sus capacidades se suman, ¿de acuerdo? Sí. Y la capacidad de los condensadores asociados en serie, ¿vale? La capacidad en serie es el inverso de las sumas de los inversos, ¿vale? Esto es A y esto es B, ¿vale? Yo me sé una regla mnemotécnica. Esto vale, o sea, imagínate que hubiera A, B, C, D, ¿vale? Infinitos, ¿vale? Pues esto es válido. 1, C, 1, D, ¿vale? Esto vale para cualquier asociación de condensadores en serie, ¿vale? Y esto vale para cualquier asociación de condensadores en paralelo, ¿vale? ¿Eso se entiende? Sí. Pero cuando son dos, si tú desarrollas esto matemáticamente, esto es producto partido por suma, es decir, CA-CB partido CA más CB, ¿vale? O sea, solo para cuando son dos, evidentemente. Si hay más de dos ya no se puede poner en estos términos. Pero cuando son solo dos condensadores asociados en serie es producto de capacidades partido por suma de capacidades, ¿vale? Es una regla mnemotécnica para aprenderse. Así que, con estas dos reglas en la mano, ¿vale? Vamos a intentar calcular la capacidad total de la estructura que tenemos entre manos, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que ir haciendo asociaciones de las más sencillas a las más complejas, porque C9 está en paralelo o en serie con C1. No está ni en paralelo ni en serie con C1, ¿vale? C9 no está ni en paralelo ni en serie ni con C1, ni con C2, ni con C3, ni con C4, no, ¿vale? Está claro que esa asociación no se puede hacer así de entrada, ¿vale? La pregunta es, ¿C1 está en paralelo o en serie con C2, C3, C4, C5, C6? Tampoco. No está ni en paralelo ni en serie con ninguno, ¿vale? Está raro. Pero lo que sí que tengo claro es que, y lo voy a marcar con otro color, que hay una serie de asociaciones simples. ¿Estos dos están en serie, sí o no? Esos dos sí. Vale. Y estos dos están en serie también, ¿no? Sí. Vale. Y estos dos están en paralelo, ¿no? Sí. Vale. Así que yo puedo redibujar este circuito haciendo el equivalente de estos condensadores, ¿sí o no? Sí.
Vale, perfecto. Vamos a redibujar el circuito poniendo el equivalente de estos dos, ¿vale? ¿Cuál es el equivalente de dos condensadores en serie de un faradio? Producto partido por suma. 1 por 1 partido por 1 más 1. Un medio. ¿Sí o no? Sí. 1 por 1 partido por 2. Vale. Así que tengo este condensador de un medio faradios, ¿vale? Vale. C4 por aquí, que sí que lo voy a poner C4, ¿vale? Aquí tengo otros dos en serie de un faradio cada uno. Producto partido por suma. Otro medio, ¿no? Sí. ¿Vale? En serie con C1, que sigue estando aquí. Y aquí abajo tengo... Ah, estos también los podía juntar, ¿no? Estos dos, que estaban en paralelo, Sí. ¿no? Y la suma de dos condensadores en paralelo de un faradio es un faradio más un faradio. Aquí abajo, 1 más 1, 2. 2. Así que 2. ¿Vale? Vale. Vale. Pues esto ya va tomando buena pinta, ¿vale? Y todo esto conectado a la fuente por aquí, ¿vale? Y esto es C9. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora, la pregunta, ¿C9 está en paralelo con algo? Sigue sin estarlo. ¿C1 está en serie con algo? Sigue sin estarlo. ¿2 está en paralelo con serie con algo? No, sigue sin estarlo. Lo que sí que veo es que estos tres están en paralelo. Esos tres, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Hombre, también puedo ver que estos dos están en paralelo y a su vez estos dos están en paralelo otra vez con este, pero bueno, da igual. Vamos a calcular la capacidad de estos tres en paralelo, ¿vale? Como son tres, hombre, podría hacerlo en dos partes, pero como son tres, la capacidad total de esos tres será 1 partido por el inverso de un medio, que es 2, más el inverso de 1, que es 1, más el inverso de un medio, que es 2, ¿vale? Es decir, un quinto, ¿vale? Vale. Así que esto lo puedo convertir en un solo condensador de capacidad un quinto, ¿no? Sí. ¡Ay, Dios! Te he engañado, Discúlpame, que están en paralelo, no en serie. Discúlpame. Error, Iracho, error. La suma, no el inverso de las sumas. Error. Y rebobinar. ¿Vale? La capacidad total es un medio más 1 más un medio. Es que es la capacidad de este, más la capacidad de este, más la capacidad de este, ¿no? Que están en paralelo. En paralelo se suman. ¿Vale? Vale, sí, es Que verdad. te lo he dicho yo mal, ¿vale? Un Vale, medio yo más un tampoco me había dado cuenta. pasa nada. Un medio más un medio es 1, más 1, 2. Así que ahora sí. Ahora puedo borrar esto. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Y la capacidad de esto es 2. Y tengo C1, que era de un faradio, en serie con este y en serie con este, ¿no? Estos tres están en serie, ¿sí o no? Sí. ¿Vale? Y la capacidad total de estos tres, ahora sí, es el inverso de los inversos. El inverso de 1 es 1, el inverso de un medio es un medio, y el inverso, perdón, de 2 es un medio, el inverso de un medio de 2 es un medio. ¿Vale? Así que esto es 1, 1 más 1, 2, un medio. Es decir, estos tres condensadores en realidad son equivalentes a uno solo, pero de capacidad un medio. ¿Se entiende esto hasta aquí? Sí. Y ya está. Ahora ya sí que C9 sí que está en paralelo con este condensador de un medio, ¿no? Sí. Y C9 era de capacidad 1, así que dos condensadores que están en paralelo se suman. La capacidad total de todo el circuito es un medio más 1, que si mis números no fallan, son 3 medios. Así que la capacidad de toda esta estructura de condensadores es 3 medios. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Sí. Seguro, ¿no? Sí. La cosa es hacer bastantes más para ir pillándoles un poco el Vale, pero truco. insisto, es sencillo en realidad, ¿vale? Vamos a hacer más números sobre este problema, ¿vale? Vamos a hacer más numeritos sobre este problema. O sea, ¿quieres que hagamos alguna otra asociación o A ver, otra asociación no. Lo que sí que me gustaría hacer algún ejercicio que lleve algún dieléctrico. dieléctrico? Esos son fáciles, ¿eh?
sea, ¿a qué te refieres con algún ejercicio? Es que es Pues, por ejemplo, el ejercicio 13 o 13. el 14 creo que está basado en el 13, pero no sé, así alguno. Ningún problema, sí, buscamos lo que queráis. Vamos, el 13. Vale. Vale, vamos a hacer el 13. El 13 es un ejercicio interesante. Es un clásico de los ejercicios de dieléctricos. Vale. Nos dicen, nos dan un condensador un poco particular, ¿vale? Nos dan un condensador que tiene esta forma. ¿Vale? Es un condensador plano de placas paralelas, ¿vale? Que tiene una particularidad. Bueno, el área de este condensador es la longitud por la profundidad, ¿vale? La longitud es esto, ¿vale? Y están separadas las placas de metros, ¿vale? Entre ellas. La particularidad que tiene este condensador es que podemos introducir un dieléctrico selectivamente, podemos introducirlo según nos interese, ¿vale? En este caso, hemos introducido el dieléctrico en este ejemplo hasta una posición X, ¿vale? Podemos elegir que X sea este poquito o podemos hacer que vaya hasta casi el final, ¿vale? Y que X sea todo esto, o podemos hacer incluso que vaya hasta el final, ¿vale? Y que X sea todo esto, ¿vale? Vale. ¿Se entiende, no? Lo que Sí. lo que puedo hacer. Yo puedo elegir, o sea, puedo coger, tirar del condensador, o sea, empujar el eléctrico más dentro o menos dentro del condensador según me interese para mis experimentos. ¿Vale? Vale, y ahora una pregunta referida a la teoría. En función de cuánto metas el dieléctrico, te hará que aumente o disminuya las otras dos variables, ¿no? No. ¿Cuál? ¿L y ¿No? W? No, las variables que ponías antes que eran Q es igual a C Sí, o por V. sea, tú ten en cuenta que ahora estamos calculando la capacidad, ¿no? No nos interesa ni la tensión ni la carga, nos interesa solo la capacidad. Pero sí, lo que va a hacer, o sea, lo que va a ocurrir es que en realidad la capacidad va a ser una función de X. Es decir, vamos a tener que la capacidad va a depender de cuánto introduzcamos el dieléctrico dentro del condensador. Vale, ¿Vale? vale. Aunque no lo pide, yo voy a calcular, antes de nada, voy a calcular la capacidad de este condensador en dos casos muy particulares, ¿vale? Cuando X vale 0 y cuando X valga L, ¿vale? Antes de nada, voy a hacer esos dos cálculos y luego ya entramos a calcular toda la película, ¿vale? Cuando X vale 0, este condensador es un condensador súper sencillo, es un condensador plano de placas paralelas, de separación D y de anchura, o sea, y de área L por W, ¿no? Entonces, la capacidad en este caso, la capacidad para X igual a 0, voy a poner en azul que me gusta más que el negro. La capacidad para X igual a 0 es la capacidad de un condensador plano de placas paralelas, que es epsilon sub R por A partido por D, y el área en particular de esta placa de arriba es LW partido por D. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora vamos a imaginarnos el otro caso extremo, ¿vale? El caso X igual a L. Es decir, que tengo un condensador plano de placas paralelas, totalmente relleno de un dieléctrico, totalmente relleno. ¿Vale? Un sándwich perfecto. Totalmente relleno de un dieléctrico de permitividad epsilon sub R, como nos dice el problema. ¿Vale? En este caso, la capacidad para X igual a L es la capacidad de un condensador plano de placas paralelas relleno de un dieléctrico. Esto es epsilon sub 0 arriba, no epsilon sub R, es epsilon sub 0. Es epsilon sub 0 por epsilon sub R A partido por D, ¿vale? Lo que dice la teoría de un condensador relleno de un dieléctrico, es decir, epsilon sub 0, epsilon sub R, LW
partido por D. ¿Vale? Entonces, tenemos que hemos calculado la capacidad en los dos casos extremos. ¿Vale? Vale. Perfecto. Hasta aquí, ningún problema. ¿Vale? ¿Y qué pasa con los casos intermedios? ¿Vale? Que es lo que verdaderamente nos pide el problema. ¿Qué pasa cuando yo tengo el condensador en esta configuración? ¿Qué pasa cuando yo tengo el condensador en una configuración tal que así? ¿Vale? Tengo el dieléctrico introducido, ¿vale? Esta parte está fuera, no me importa. He introducido el dieléctrico hasta una posición X, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, la separación sigue siendo D, esto no cambia nada, ¿vale? El área este sigue siendo L por W, ¿vale? Eso tampoco cambia. Pero claro, es un condensador que está a medias. Nosotros no hemos visto en la teoría nada para calcular la capacidad de un condensador a medias. Pero lo que sí que yo puedo hacer es dividir este condensador, imaginarme que este condensador en realidad son dos condensadores en paralelo. Es un condensador totalmente relleno de dieléctrico y otro condensador vacío, ¿vale? Los puedo separar. Puedo imaginarme que tengo un condensador relleno de eléctrico que sería el equivalente a esta parte de aquí, ¿vale? Sería esta parte, mientras que esta parte de aquí sería esta. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Vale? ¿Cuál es el ancho de estos condensadores? Los dos tienen el mismo ancho, la misma separación. D. ¿Cuánto vale el área de aquí arriba? Pues el área de aquí arriba y el área de aquí arriba en este... Uy, el área, no, bueno, Piracho, estás tú bueno, chaval. ¿Cuánto vale el área esta? El área esta será la anchura que no cambia multiplicado por ¿qué? Por esto, que esto es X. ¿Sí o no? Sí, eso es X, sí. ¿Vale? ¿Y cuánto vale esto? L menos X, ¿no? Si el total, si el total era L, si la longitud total de este lado era L, esto será L menos X, ¿no? Que es la parte que nos queda aquí. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vale, así que el área de este condensador es W por L menos X. ¿Sí o no? Sí. Y ya está, ya tengo las dos capacidades. Vamos a calcular las dos capacidades. Vamos a calcular la capacidad de A, que es la de este condensador, C sub A, y la capacidad de B, C sub B. ¿Cuánto vale la capacidad de A? Pues la capacidad de A es una capacidad de un condensador relleno de dieléctrico, epsilon sub 0, epsilon sub R, por el área. El área es W por X, partido por la separación entre las placas, D. ¿Y la capacidad de B? Pues lo mismo, la capacidad de B es la capacidad de un condensador relleno de vacío, epsilon sub 0, sin epsilon sub R, por su área, W L menos X, partido por D. ¿Vale? Vale. ¿Y cuál es la capacidad total? C sub A más C sub B. ¿Vale? Es decir, la capacidad de A más la capacidad de B. Si yo, y esto es una función de X, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Esto depende de X y depende de X. Si yo hiciera X 0, debería obtener este resultado de aquí. Si hiciera XL, debería obtener este resultado de aquí. No, porque los hemos calculado. Extremos, los extremos, y tienen que coincidir necesariamente con esta expresión que vale para cualquier posición de X. ¿Sí o no? Sí. Vale. Pues si lo haces, verás que coinciden las dos expresiones matemáticas. ¿Vale? Vale. Y una pregunta, la parte del dieléctrico que se queda por fuera. Para nosotros esta asignatura no influye. O sea, en la práctica influye un poquito, pero tan poquito que es despreciable. Vale, vale. ¿Vale? Pues, o sea, ten en cuenta, tú ten en cuenta lo siguiente. Es una pregunta legítima y me parece interesante al menos dedicarle 15 segundos a explicarla. Tú ten en cuenta que este es el condensador, ¿vale? Y imagínate que metes el dieléctrico
hasta aquí, ¿vale? Y podemos considerar que el eléctrico continúa para ahí, ¿vale? Aquí aparecen, habíamos dicho que aquí había cargas positivas, bueno, en el interior, ¿vale? Pero nos da un poco igual. Y aquí abajo había cargas negativas, ¿no? Y esto nos generaba un campo eléctrico que tenía esta forma, ¿no? Y que justo al final hacía en realidad un poco así, ¿sí o no? Sí. Pero poco. Y que nos podíamos olvidar de este efecto de borde era despreciable, porque el campo se hacía cero muy rápidamente. Bueno, pues si pongo un dieléctrico se hace cero todavía más rápidamente, porque como hemos visto hace un ratito, el dieléctrico se opone al campo eléctrico, ¿no? Con su propio campo eléctrico. O sea, si antes se salía campo eléctrico, ahora se sale todavía menos campo eléctrico. Es decir, todavía el fenómeno de borde es todavía menor, ¿vale? Pero para nosotros lo podemos obviar, no podemos, digamos, matemáticamente calcularlo, no tenemos manera de calcularlo con la teoría que con esto. ¿Vale? Vale. Más preguntas. Pues de momento no tengo más. No sé cómo vas de tiempo. Nada, tengo 10 minutillos, si así quieres aprovechar con algo. Hasta Vale, las 8 pues, me echen. pues no sé, algún ejercicio de estos últimos del final. Bueno, nos quedarían 14, 15, 16. A ver, que no me acuerdo. Alguno Estos problemas. que veas interesante. Vale, me parece interesante el 16. Vale. Me parece interesante el problema 16. Vale, el problema 16 dice así. Queremos hacer un experimento, vale. Tenemos un condensador plano, paralelo, relleno de vacío y lo cargamos a un potencial de 30 voltios y después desconectamos la fuente de alimentación. Vale. Perfecto. Yo tengo un condensador, vamos a dibujarlo, plano, de placas paralelas y lo conecto, está vacío, está relleno de vacío, no es que esté vacío, está relleno de vacío y lo conecto a una fuente de 30 voltios, ¿vale? Me dan el área del condensador, me dicen que el área es de 0,4 metros cuadrados, me dicen que la distancia entre placas es de 0,01 metros, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Así que paso número 1 es cargar este condensador. ¿Cómo lo cargo? Pues lo enchufo a una fuente de alimentación, como hemos visto aquí, una pila de 30 voltios. Esto automáticamente va a meter carguita por aquí, tiqui, 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 y el condensador, como ya hemos visto, se nos va a cargar con una carga Q positiva aquí arriba, ¿vale? Y con una carga menos Q aquí abajo, ¿vale? ¿Esto está claro? Sí. Vale. Y la podemos calcular y de hecho la vamos a calcular, ¿vale? La carga es, en este caso, es C por V, por 30. ¿Cuánto vale C? No sé, lo tengo que calcular porque me dan datos para calcularlo, ¿vale? C es fácil de calcular, es epsilon sub 0 por el área partido por D y por 30, ¿vale? Esto es la capacidad del condensador. Vale. Un segundo, coger la calculadora, que la tengo en la mochila, ¿vale? Entonces vamos a calcular la capacidad total. Entonces tengo 8,8542 por 10 a la menos 12 por 0,4 entre 0,01 y por 30, ¿vale? Es decir, 1,06 aproximadamente por 10 a la menos 12 coulombios, ¿vale? Esa es la carga que almacena el condensador. Paso 1. Paso 2. Desconectamos la fuente, ¿vale? La fuente desaparece. Tiqui, 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 tiqui. ¿Vale? Ya no hay fuente. Pregunta. ¿A qué tensión está el condensador? ¿Qué tensión, qué diferencia de potencial hay entre las dos placas? Si yo la pudiera medir, ¿qué diferencia de potencial mediría entre las dos placas? 30. Si lo he cargado a 30 y no he hecho nada, el condensador tiene que seguir a 30 voltios. ¿Vale? O sea, si en lugar de cargar a 30 lo cargo a 1000 voltios y lo toco con los dedos, me da un chispazo.
¿vale? 30 voltios no te da chispazo, está ahí en el límite, si pones la lengua así, si pones los dedos no. Si lo pongo a 1000 voltios, lo cargo al condensador, lo toco, me da un chispazo bastante bueno. ¿Vale? Vale. Perfecto. Ahora, cargado como está, lo que hago es, sin descargarlo de ninguna forma, ¿vale? Sin hacer nada, es decir, totalmente desconectado de los cables desconectados, introduzco en su interior un dieléctrico, ¿vale? Y nos dan la epsilon sub R, nos dicen que es 90, ¿vale? Vale. El condensador con su carga. En este caso particular, cambia la carga del condensador, cambia la tensión a la que está el condensador después de haber introducido el dieléctrico. ¿Tú crees que cambia la carga? ¿Sí o no? A ver, O sea, yo tienes un creo 50% que de probabilidad de acertar. sí, ¿no? ¿Así? ¿Cómo? Pues ahora no. Claro. La carga no puede cambiar porque ya me dirás tú por dónde va o viene. O sea, la carga, tú piensas que en todo esto que está dentro del condensador es no conductor, es dieléctrico. Por aquí la carga no puede ir. La única forma que tiene la carga de entrar al condensador es o entrar por aquí o salir por aquí. ¿Vale? La carga positiva y lo mismo la negativa, o salir por aquí o entrar por aquí. ¿Eso está claro? Sí, sí que está Y es claro. que está desconectado. O sea, aquí esto está desconectado del mundo. No puede ni entrar, no hay culombio que entre ni que salga de ese condensador. No hay culombio que entre o que salga. Así que, en este experimento particular, ¿vale? A esta carga la llamamos Q sub 0, a esta la llamamos Q sub F y necesariamente la Q sub F tiene que ser igual a Q sub 0 porque no se puede ir. ¿Vale? 50-50, es que, vale, sé que no se puede ir, pero entonces si metes el condensador, El es dieléctrico. para, el dieléctrico, perdón, es ¿Sí? para que se aguante más o es que no, No, no esto lo es un entiendo. experimento nada más. O sea, lo metemos porque nos sale las narices, porque podemos. O sea, no es para nada, simplemente para entenderlos. Este es un problema cuya aplicación práctica es muy baja, pero lo que nos sirve es para aclarar conceptos. ¿Vale? Nos sirve para el primer concepto que aclaramos. Si yo tengo un condensador desconectado y cargado, da igual que le meta un dieléctrico o no, la carga no varía. ¿Vale? Porque no se puede ir a ningún lado. Ni puede entrar ni puede salir. Y si no puede entrar y no puede salir, la carga no puede cambiar. ¿Vale? Vale. Primer concepto que se aclara. Ahora bien, si Q permanece constante, ¿vale? Porque Q es constante, lo que yo sí sé que ocurre es que la capacidad final va a ser distinta a la capacidad inicial, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad de un condensador plano de placas paralelas relleno de un dieléctrico? Ah, eso sí lo sé. Eso lo sé porque lo he estudiado. Y es epsilon sub 0 por epsilon sub R por A partido por D. Ojito al dato, que es distinta que la que había antes. ¿Vale? No sé si se entiende esto. Sí, sí que lo entiendo, sí. ¿Vale? De hecho, es 90 veces la capacidad original. O sea, la capacidad original, que no la hemos calculado, he calculado la carga total. ¿Vale? Pero si me hubiera detenido en este número, me hubiera dado un valor, que no lo puedo calcular, de hecho. No lo puedo calcular porque he borrado Bueno, los no te números. preocupes. Da igual, un número, ¿vale? X, C sub 0. Ahora tengo una capacidad que es 90 veces C sub 0. ¿Vale? Vale. ¿Bien? Sí, ¿no? Hasta aquí está claro. Vale. Sí. Antes tenía esta regla. C sub 0 por V 0, ¿no? Es decir, C sub 0 por 30. 30 era la tensión inicial, ¿te acuerdas, no? Sí. Y a esto le hemos llamado Q sub 0. ¿Vale? Ahora, Q final será igual a capacidad final por tensión final, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero es que yo sé que Q final es igual que Q sub 0. ¿No? Porque lo hemos dicho aquí. Sí. La carga no varía. Así que puedo calcular cuánto vale la tensión final. Entonces digo, Q sub 0, que es C0
por 30, ¿no? Sí. Es igual a la capacidad final por la tensión final que desconozco. Pero es que la capacidad final sí sé cuánto vale. Esto. Así que voy a sustituirlo. Así que digo, C0 por 30 es igual a 90 C0 por la tensión final. Anda. C0 se me va con C0, paso 90 dividiendo al otro lado y VF es 30 partido por 90, que es 1/3 de voltio. ¡Tachán! ¿Has visto? Vale, sí. Ahora ya entiendo, sí. Lo que ha ocurrido es que, vale, la carga no ha variado, pero donde antes entre estos dos puntos yo tenía 30 voltios, ahora entre estos dos puntos del espacio tengo 1/3 de voltio, ¿vale? 90 veces menos tensión. ¿Ok? Vale. Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. El problema no nos pregunta por esto. El problema nos pregunta por cuánto vale la energía inicial y cuánto vale la energía final, ¿vale? Nos pregunta por estas dos cosas. ¿Cuánto vale la energía final y cuánto vale la energía final? ¿Vale? La energía inicial es un medio de C por V cuadrado. ¿Vale? Vale. Que es un medio de C0 por 30 al cuadrado. La energía final es lo mismo, es un medio de C final por V final al cuadrado. La misma expresión matemática. ¿Vale? Vale. Que es un medio por 90 C0 por 1/3 al cuadrado. ¿Vale? Vale. Bueno, si tú haces los números y desarrollas esas dos expresiones, verás que la energía final es menor que la energía inicial. ¿Vale? Vale. Te das cuenta de que la energía final es menor que la energía inicial. Es decir, la carga no se ha podido ir de ninguna forma, porque no hay manera de sacar carga del condensador. No hay forma, está desconectado del mundo. El condensador, como hemos visto, no hay forma de que entre o salga carga. Sin embargo, la energía ha descendido. ¿Vale? O la energía ha variado. ¿Quién ha metido o ha sacado, en este caso, ha sacado energía del condensador? Nosotros. Claro. Al introducir el dieléctrico, este es un experimento que no podemos hacer físicamente, pero mentalmente lo podemos hacer. Si tú empiezas a meter un dieléctrico, un poquito, ¿vale? Metes, no voy a decir la puntita, un poquito el dieléctrico dentro del condensador, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Y lo sueltas. ¿Sabes lo que intenta hacer el dieléctrico? ¿Sabes lo que intenta hacer? Se intenta meter el suelo hasta el fondo. Vale. Él intenta irse a estar totalmente introducido en el interior. ¿Sabes por qué? Porque se atrae, ¿no? Sí, pero hay un porqué todavía más importante, porque es la configuración de mínima energía. ¿Vale? Tener el dieléctrico totalmente dentro del condensador, como hemos visto, reduce la energía. Como dijimos la semana pasada, o hace dos, ya no me acuerdo, los sistemas físicos tienden a minimizar su energía. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo meto un poquito el dieléctrico dentro del condensador y lo soltara, él mismo haría Ricky y se intentaría poner en el centro. O lo que es lo mismo, si yo lo voy sujetando y lo voy metiendo poco a poco, yo voy haciendo fuerza para evitar que el dieléctrico entre. ¿Vale? Esa fuerza es un trabajo. Trabajo contra el que yo estoy luchando. Es decir, estoy extrayendo energía del condensador. ¿Vale? Vale. Ahora, yo puedo intentar volver de aquí a aquí. Es decir, yo puedo intentar coger una cuerdecita, ¿vale? Con mi mano. Esto quiere ser mi mano. Yo puedo tirar del condensador, del dieléctrico, y sacarlo. ¿Sí? Sí. Si lo saco, vuelvo a la configuración inicial. Y si vuelvo a la configuración inicial, la energía tiene que ser la inicial. ¿No? Necesariamente. Sí. No ha cambiado la energía, no ha cambiado la carga, no ha cambiado nada. Así que en este movimiento de sacar el dieléctrico, yo tengo que hacer fuerza. Es decir, me cuesta sacar el dieléctrico. Me cuesta y me puede llegar a costar bastante sacar el dieléctrico, porque el dieléctrico quiere estar dentro. ¿Vale? Porque si está dentro es cuando minimiza la energía.
Y si lo extraigo y venga, tiro, lo que hago es introducir energía al condensador. No introduzco carga, introduzco energía. ¿Vale? Vale. Entonces, por eso la energía final es menor que la energía inicial, porque el dieléctrico se intenta meter solo. ¿Vale? Vale. ¿Está claro? Sí, bueno, lo tengo Vale, que te voy volver a revisar, pero sí. Te voy a recomendar una cosa. Te voy a recomendar que cuando revises este vídeo, que espero que lo revises, ¿vale? Y revises este problema, rehagas el mismo problema, el mismo, idéntico, pero sin desconectar el condensador de la... ¿Vale? Es decir, manteniendo el condensador a 30 voltios sin desconectarlo, ¿vale? Y sin desconectarlo, calcular primero vacío y luego qué pasa una vez introducido el dieléctrico, ¿vale? Vale. Te voy a dar una pista que se va a quedar grabada, así que no te la tienes que memorizar. Ahora el condensador sí que está conectado a la fuente y ahora sí que puede cambiar la carga, ¿vale? Lo que no va a cambiar va a ser la tensión. Al contrario que antes. Antes la carga no podía cambiar, pero la tensión sí podía cambiar. Ahora la tensión no puede cambiar. Son 30 voltios. Antes y después. ¿Vale? Pues con esto te sirve para... Está bien. Te sirve para comprender los dos conceptos contrarios que quiero explicar con estos problemas. ¿Vale? Vale. ¿Y la capacidad? También me cambia. También la capacidad cambia. Sí, la capacidad cambia porque si yo meto un dieléctrico entre un condensador, o sea, eso seguro. ¿Vale? La capacidad cero es A por epsilon sub 0 partido por D y la capacidad final no tiene nada que ver con cómo esté conectado. Es A por epsilon sub 0 por epsilon sub R partido por D. Es decir, como epsilon sub R vale 90, la multiplico por 90 la capacidad. En este problema en particular, ¿Vale? Vale. Así que echar un ojo a esto, analízalo y si hay dudas me lo preguntas el lunes que viene. Vale, muy bien. Solo una cosa, comentarte que cuando cargues el vídeo, el de la sesión anterior, creo que ha dado problemas a la hora de... Sí, la culpa fue mía porque lo dejé en privado, porque lo subí por defecto en privado en lugar de en oculto. Entonces, cuando vosotros intentáis acceder, yo lo veía bien, pero cuando vosotros intentáis acceder no os deja, porque no soy yo. Ya lo he cambiado. O sea, ahora mismo ya lo podéis ver. ¿Vale? Ya lo he dejado arreglado. Un compañero tío me ha mandado un correo esta mañana y lo he arreglado en cuanto lo he visto, digo, ya sé lo que es. ¿Vale? Vale, pues muy bien. Pues nada, pues ahí tienes el problema y el vídeo y lo que haga falta. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. Pues nada, la semana que viene os volveré a citar y vemos más cosas. Vale, perfecto. Muy bien, Raquel. Vale, pues nada, que vaya bien. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.